Empleo, presentado por Edson Rosemary, Jocelyn Juber. El empleo son todas las personas que tengan más de una cierta edad especificada y que durante un breve periodo de referencia, tal como una semana, un día, estuvieran en cualquiera de las siguientes categorías con un empleo asalariado o con un empleo independiente. Este concepto nos lo da la Organización Internacional del Trabajo. La población económicamente activa es aquella que abarca a todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos definidos según los sistemas de cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas durante un periodo de referencia especificado. Estas personas pueden estar empleadas o desempleadas. La población económicamente no activa o inactiva, según la Organización Internacional del Trabajo, son las personas que no están incluidas en la fuerza de trabajo, abarcan a todas las personas que no pertenecían a las categorías con empleo o desempleadas en un breve periodo de referencia y por lo tanto no eran corrientemente activas. Dentro de la clasificación de la población total tenemos que están clasificados como en edad activa los mayores de 14 años y en la población con edad inactiva los menores de 0 a 13 años. La población económicamente activa a su vez se divide en ocupados y desocupados. Los ocupados, estos se encuentran adecuadamente empleados o subempleados. A su vez, los subempleados son subempleados ingresos. Ocupados, ellos nos referimos a los cesantes y a los aspirantes a pasar a la población económicamente activa ocupada. La población económicamente inactiva, en ellos encontramos a los inactivos plenos, los cesantes o jubilados o los desocupados ocultos. Ya, tenemos al desempleo. El desempleo o paro significa la falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo, las empresas están puestos de trabajo disponibles, se dispone de una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Los tipos de desempleo tenemos el desempleo friccional, estructural, cíclico y el encubierto. Las causas son el salario mínimo, las nuevas tecnologías y automatización, la baja cualificación de la población, crisis económica o financiera, el tejido empresarial débil y los desastres naturales. Y como consecuencias tenemos el aumento de la desigualdad sociales, disminución de la calidad de vida, empeora la salud mental de la población, reducción del consumo, mayor gasto estatal y pérdida del capital humano. El subempleo. El subempleo es la evolución y caracterización de la población subocupada y de la tasa de subocupación del total urbano por aglomeración relevado. La población subocupada es aquella que trabaja menos de 35 horas y busca activamente otra ocupación. Dentro de esto tenemos los tipos de subempleo por empleo inadecuado o por insuficiencia de horas. Esto ha sido causado por la carencia de programas y políticas activas de empleo, alta tasa de desempleo, falta de oportunidades en el mercado laboral, modelo productivo poco diversificado y sobrecualificación en exceso. Los efectos son que genera angustia y aflicción a todo aquel que recién está graduado, como asimismo a los emigrantes, sobre todo a las personas que desean trabajar para cancelar grandes deudas. En el caso peruano, tenemos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática mide dos tipos de subempleo. El empleo es el subempleo invisible, que define como aquellos trabajadores que laboran 35 horas semanales y perciben salarios menores al ingreso mínimo referencial. El segundo es el subempleo visible, que cuantifica los trabajos que voluntariamente laboran menos de una jornada de trabajo y buscan o están disponibles para trabajar más horas.
Las cifras más recientes las tenemos en Lima metropolitana, que muestran una población subempleada al trimestre noviembre, diciembre y enero 2022 de 2.201.900 trabajadores, lo que representa el 41.4% de la población económicamente activa. Este subempleo es en su mayoría invisible y alcanza el 72.7%. Como rasgos generales, tenemos que el trabajador subempleado se concentra entre los 25 y 44 años. Esto representa el 41.8%. Con nivel de secundario tenemos el 59.5%, en mujeres el 59.4%. Se ocupa en negocios de 1 a 10 trabajadores el 84.1% y mayormente en el sector servicios del 48.6%. Estos resultados muestran que el subempleo se concentra en una población joven con poca formación de capital humano y que se desempeña en microempresas y que pueden haber asimismo ser formales o informales, y en el sector terciario de la economía, donde los negocios tienen una baja inversión en maquinaria y equipos, lo que conlleva una reducida productividad de los trabajadores. Pese a este repunte, el número de trabajadores subempleados por la crisis sanitaria en un horizonte de mediano plazo se observa que a partir del 2009 se logró que la población adecuadamente empleada supera en número a la subempleada como fruto del crecimiento económico sostenido en dichos años. Esta brecha es positiva y ha ido creciendo sosteniblemente hasta la llegada de la pandemia en el año 2020. Y debido a esta crisis sanitaria y a la falta de oportunidades laborales, la población económicamente inactiva no trabaja y no buscó trabajo. Este porcentaje creció al 31.5%, llegando a plasmarse en 8.7 millones de peruanos, y como consecuencia se redujo drásticamente el PEA a 17.4%. Lo mismo que el empleo adecuado, a menos 36.8%, y expandiéndose el subempleo en 1.9%. Asimismo, tenemos que en los países como Guatemala y Honduras, hasta 4 de cada 5 trabajadores se desempeñan en el sector informal. En aquellos con mayores ingresos como Uruguay, Chile y Costa Rica, las tasas son menores, pero llegan a ser un tercio. Y si bien la informalidad en Latinoamérica no es un fenómeno nuevo, la pandemia ha evidenciado la complejidad que representan los mercados laborales al margen de sus marcos legales. La informalidad laboral no solo repercute en la evasión de impuestos o regulaciones, sino también se traduce en la baja productividad, bajos salarios y, más evidentemente, durante la pandemia. Es la exclusión del sistema de seguridad social de las personas que necesitan apoyo económico en situación de emergencia. En los países en desarrollo, la informalidad representa más del 70% del empleo total y casi un tercio del Producto Bruto Interno. La magnitud de esta situación se reduce en la capacidad de que los países puedan movilizar sus recursos fiscales necesarios para gestionar sus economías durante la crisis, desarrollar políticas macroeconómicas eficaces y formar un capital humano para fortalecer el desarrollo a largo plazo. El rediseño de las políticas fiscales, el aumento de la aplicación de las leyes laborales y la mejora del clima empresarial ya ha tenido cierto éxito en la reducción de la informalidad en la región de Latinoamérica. Los países como Bolivia, Perú y Panamá, con altos índices de informalidad, han logrado disminuirla en estas últimas 2 décadas, y por parte debido a la rápida creación de los empleos formales en el contexto de una fuerte y crecimiento de la producción. Las políticas que han sido exitosas han tenido en cuenta estos factores, centrándose en la reducción de las cargas fiscales y fortaleciendo la aplicación de las normas laborales y la eliminación de los desincentivos a la población formal.